Bendiciones, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque una vez más me permite estar con ustedes. Hoy es domingo 8 de noviembre y en medio de toda circunstancia, en medio de toda tormenta, toda angustia y tribulación, estamos hoy frente a ustedes y podemos decir gracias, Señor, porque Dios ha sido fiel, nos ha bendecido, nos ha guardado y nos ha sostenido. Y bien, hermanos, esta tarde yo quiero leer algunos versículos. Quiero hacer una pequeña prédica, no me quiero extender mucho. Quiero que compartamos la palabra del Señor. Para esto yo quiero que abras tu Biblia y busquemos en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Quiero que leamos algunos versículos de este capítulo. Y la palabra del Señor dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, oye bien, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, oye bien, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Muy bien. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde esta palabra está casi por cumplirse. Claro está, al inicio el apóstol Pablo dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerde, esta palabra fue escrita aproximadamente unos 30 años o unos añitos más después de que Jesús ascendiera al cielo. Pero de ese tiempo para acá,
aproximadamente van más ya de 2000 años. Exactamente el tiempo que de una forma u otra el Señor nos dejó o nos dio a entender que Él vendría. Y hoy por hoy, miramos las circunstancias a nuestro alrededor. Miramos los tiempos, ¿sí? Como los hijos de Isaacar, dice la palabra, que eran hombres que conocían los tiempos y ellos estaban pendientes de lo que pasaba a su alrededor. Hoy por hoy, usted y yo, tú y yo, tenemos que estar prestos, tenemos que estar con los ojos abiertos, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la tierra. Oye, todo esto se daría, dice, sin que antes venga la apostasía. Y oye, hoy por hoy, la apostasía ha dado inicio ya. ¿Qué es la apostasía? Voy a tratar de explicártelo de una forma sencilla. Apostatar o apostasía, bíblicamente hablando, es la acción de renunciar a aquella fe que antes profesabas. Por ejemplo, si tú conocías a alguien que, o bueno, hemos escuchado mucho ya, personas que antes predicaban la palabra, antes cantaban al Señor, antes hacían esto o lo otro para el Dios Todopoderoso. De repente aparecen en las noticias el pastor fulano de tal o el cantante fulano de tal dice que renuncia a su fe. El fulano renuncia a esto, renuncia a aquello. La fulana, la mengana dice no más predicar la palabra de Dios. A esa acción se le conoce como apostasía o apostatar, es decir, negar la fe. Es como si yo de repente dijera, bueno, hermanos, disculpen, hoy vengo ante ustedes y quiero contarles pues de que esta es mi última presentación como pastor o como predicador o como creyente de Cristo Jesús. Y de hoy en adelante niego mi fe. Creo que me equivoqué y probablemente pues ni siquiera existe Jesús. Y por lo cual pues decido no más predicas, no más hablar de Jesús. Voy a hacer voy a grabar nuevo contenido, nuevas otras cosas, pero no más de Jesús. Si yo hiciera algo así, en ese instante yo me estaría convirtiendo en un apóstata, en alguien que está negando la fe en Cristo Jesús. Mira pues, si usted lo lee o busca en un diccionario, apostasía incluso va a decir que es negar una religión o negar una política. Mire, el que niega a Jesús o el que niega su fe en Cristo Jesús no está renunciando a una religión, no está renunciando a una idea o a una fe hacia una política o una religión. Simple y sencillamente estaría o está o ha estado renunciando al Dios vivo, al creador de los cielos y de la tierra. Oiga, ¿por qué digo esto? Porque bíblicamente hablando, la apostasía ya comenzó. Y oiga, vienen tiempos difíciles. Vienen dos clases de tiempos. Vienen tiempos difíciles, pero también vienen tiempos donde Jesucristo se acerca y donde nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído, los que estamos creyendo y los que hemos determinado creer, si es necesario hasta la muerte, nos encontraremos muy pronto con nuestro Dios Todopoderoso. El punto es, si usted todavía
sigue jugando al cristiano, si usted todavía sigue viviendo una fe débil, un evangelio donde fácilmente se deprime o se desanima porque las circunstancias o las personas de la congregación a la que usted asiste lo rechazan, lo ignoran, etcétera, etcétera. Y si usted todavía por esas circunstancias todavía se desanima y dice yo ya no mejor me alejo, yo ya no busco, yo ya no voy. Si usted está en esa etapa todavía, arrepiéntase y vuélvase a su Señor. Porque lo que estamos mostrando cuando nos dejamos desalentar, cuando nos dejamos desanimar por el rechazo o la forma de ser ignorados por las personas o hermanos o miembros de la congregación a la que nosotros asistimos, lo que estamos mostrando es que en realidad nosotros solamente íbamos a ese lugar por esas personas, pero no realmente íbamos por Cristo. Porque si fuera por Cristo, no nos importarían menosprecios, desaires, ¿sí? Mentiras que dijeran de nosotros. A nosotros nos importaría simple y sencillamente lo que el Señor dice de nosotros. Por lo tanto, si usted ha estado viviendo un evangelio donde usted depende del qué dirán, donde usted depende de sus propias emociones y sus sentimientos, yo le animo en el nombre de Jesús. Vuélvase a su Dios, vuélvase a Cristo Jesús, porque no es Cristo quien lo ha estado negando, no es Jesucristo quien ha estado desechándolo, no es Cristo quien lo está ignorando, no es Cristo quien le está viendo feo, ¿me entiende? No es Cristo el que le está mostrando hipocresía. Si fuera Jesús, yo no le diría nada. Pero yo sé que mi Cristo jamás desechará a aquel que lo busca. Él jamás desecha a aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Y hoy por hoy, es tiempo de que cada hijo de Dios le busque de corazón, con un corazón contrito y humillado, para que podamos realmente entonces ser adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra. Digo todo esto, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, hoy por hoy, Cristo sí está más cerca de lo que usted y yo imaginamos. Miramos tantas circunstancias de las que Jesucristo mismo nos mencionó. Oiré rumores de guerras, nación contra nación, terremotos, inundaciones. No lo hemos entendido todavía. Ahí andan asustados de que retumbó. Entonces arrepiéntete para que si hay otro retumbo que pueda destruir algo, tú estés a salvo con Dios. Tú estés en paz con Dios. No sé por qué cuando miramos la situación difícil, en lugar de correr a los pies de Cristo, lo primero que hacemos es angustiarnos y asustarnos. ¿Será que con angustiarnos, será que con asustarnos nos vamos a salvar de algo? Yo creo que no. La única forma de salvarnos, y cuando digo salvarnos, hablo de nuestra alma, es rindiéndonos a los pies de Cristo. Porque, oye, ¿tú no crees que en esta tormenta, en esta pandemia, hemos visto morir a muchos hijos de Dios, siervos de Dios, ministros de Dios, pastores? ¿Tú no crees que en esta tormenta que ha pasado no ha muerto gente cristiana en esta inundación por este huracán ETA? Claro, pero sabes una cosa, muchos de ellos, aunque humanamente nos duele saber que perecieron,
pero hoy por hoy muchos de ellos están en la presencia de Dios. Muchos de ellos están ya en un lugar de paz, en espera de que el Señor arrebate su iglesia, para poder ser ellos levantados y transformados, dice la palabra. Y luego los que hayamos quedado, les seguiremos con un cuerpo incorruptible, para estar con el Señor en las nubes. Pero para que ese día llegue, para el que el momento de nuestro Señor Jesucristo se manifieste, es decir, el arrebatamiento. No estoy hablando de la segunda venida del Señor. La segunda venida, en realidad la están esperando solamente el pueblo judío, que para ellos sería la primera venida. Pero para nosotros, esa segunda venida, no la esperamos. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Y antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia, la palabra dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya llegó. No estés esperando la apostasía ya llegó. Hace poco estaba leyendo que un pastor, estoy hablando de un pastor, decía que es necesario que actualicemos la Biblia. Actualicemos la Biblia para que en esa Biblia se acepte la relación homosexual. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso? No sé si me estoy dando a entender, mi hermano. ¿Cómo voy yo a querer actualizar la palabra de Dios cuando el Señor determinó de una sola vez que los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los mentirosos, los ladrones, los hechiceros, los homosexuales, los afeminados, y en alguna otra ocasión no dice homosexuales, sino los que se echan con otros varones con varones, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo voy a pensar yo querer venir hoy a decir, actualicemos la Biblia? Porque esta Biblia como que está mal. Entonces, si nosotros decimos, es cierto, está mal, entonces estaríamos diciendo que Dios está mal. Y Dios no está mal. Dios está en lo correcto. Sea todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Pero Dios sea veraz. Dios es veraz. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No miente, tampoco se arrepiente de lo que ya dijo y dejó escrito. Y si él dijo, ningún fornicario, adúltero, mentiroso, idólatra, hechicero, etcétera, etcétera, ni los que se echan con otro varón, o afeminados, o lo que sea, y que de repente él diga, ay, no me arrepiento, no, vamos a cambiar la Biblia. No, Dios no es así. Quien piensa así es aquel que está siendo manipulado por el espíritu de apostasía, por el espíritu del anticristo. Y el anticristo está a punto, muy pronto de salir a luz. Salir a luz. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿No has visto gente, hombres de renombre, políticos, mujeres políticas, hablando de todo, oponiéndose a todo lo de Dios? Estas personas actúan así porque están siendo movidas por el espíritu del anticristo. Estos vienen acomodando el camino y dándole alas a todo ese montón de grupos que se levantan pidiendo que los apoyen y que los acepten. Lo hemos visto en otros países. Aquí hay gente que anda viendo cómo consiguen que se acepte
la ley que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, sabiendo que eso es pecado, pero esto lo piden y lo quieren imponer porque ellos están llenos de ese espíritu del anticristo, de los que niegan a Dios. Y hay mucha gente que ha caído fácilmente en la forma de pensar de ellos, porque como no han querido creer a la justicia ni a la verdad, Dios mismo les ha enviado un espíritu de mentira para que luego sean condenados con él. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y oye, mira, capítulo 2, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No te has preguntado a veces, mi hermano, por qué la gente tan fácilmente le cree a Satanás más que a Dios? Simple y sencillamente fue porque ese es su castigo, por cuanto no quisieron creer a la verdad, por cuanto no quisieron creer a Jesucristo, a la luz, por cuanto no quisieron venir a la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Dios los tuvo que entregar a un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Amigo, oye, Dios te está llamando a creer a la verdad, a que busques la luz. Hace días hablé, seamos luz, no tinieblas. Pero aún muchos dentro de Cristo están siendo manipulados por ese espíritu de anticristo y están evaluando, sí, como que tienen razón, ellos tienen derecho, ellos tienen aquí, ay, es cierto, tienen que tener libertad pues de su cuerpo, que aborten, es su decisión, que se casen con quien ellos quieran casarse. Si a él le gusta otro él, pues está bien, si a ella le gusta otra ella, está bien. Y sucede. ¿Por qué? Porque no han querido creer a la verdad. Y entonces caen en lo que la palabra dice. Empezaron a llamar a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Qué triste ver que la gente a sí misma se impone su propio castigo. Simplemente están recibiendo la retribución, dice en Romanos capítulo 1, de su extravío. Es decir, cuando sabemos cuál es el camino, pero decidimos a sabiendas tomar el camino incorrecto, el camino de la injusticia, el camino de la impiedad, de la mentira, entonces Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira. Esa es su retribución, es decir, ese es el pago para el impío o para aquel que aparentemente era cristiano, pero que no ha querido creer a la verdad de Dios. Mi pregunta es, mi hermano, ¿tú estás creyendo a la palabra de Dios o estás creyéndole a lo que la gente dice, a lo que los políticos dicen, al que mejor te conviene a ti porque te va a abrir mejores oportunidades de vida? La palabra dice, ¿de qué te servirá si ganas todo el mundo, pero pierdes tu alma? ¿Has entendido ese punto? Estamos en los últimos tiempos y a muchos no les gusta escuchar lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo y lo que otros dicen, porque les toca la llaga. Estamos tocando la llaga. Pero si les estamos tocando la llaga, es con la esperanza de que puedas recapacitar y que puedas entender y decir, tienen razón. Yo solo me estoy poniendo la soga al cuello y me es necesario arrepentirme, me es necesario convertirme a la palabra de Dios.
Dios nos está llamando a tiempo, a tiempo. Tú has visto todo lo que hemos pasado estos últimos meses y esta semana. Pandemia, tormenta ETA, elecciones en Estados Unidos. Oye, aunque no lo creas, esas elecciones tienen... Alguien puede decir, ¿qué me importa a mí si yo no vivo en Estados Unidos? Sí, pero recuerda que Estados Unidos tiene un poder sobre todos los países de Latinoamérica y de otros países del mundo. Y de lo bueno o de lo malo que pase en Estados Unidos, nuestros países, nuestros pueblos van a ser bendecidos o maldecidos, afectados o prosperados. Una de dos. Cada uno decide y determina quién sigue. El punto es que todo lo que está sucediendo como un cumplimiento de la palabra de Dios. Para aquellos que no han querido creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios realmente, que la Biblia es la forma en que Dios habla al ser humano. Para esos que no creen, observa, lee la palabra y te vas a dar cuenta que todo se está cumpliendo. Porque ninguna jota ni una tilde dejará de cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dijo el Señor, mi palabra no pasará. Se cumplirá todo. Se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Oye bien, se está cumpliendo. Y tal vez muchos dicen, ¿será que el anticristo ya nació? Te voy a decir algo, sin temor a equivocarme. El anticristo ya está y está a punto de resurgir. Está a punto de resurgir. Es probable que ya esté sentado en alguna silla de poder, esperando un poquito para que él pueda salir a luz. ¿Por qué no ha salido a luz? La misma palabra lo dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta, dice, como Dios. Eso va a pasar ya cuando Él esté, ya se haya dado a conocer. Pero más abajo dice, porque ya está, dice el verso 7, en acción el misterio de la iniquidad. Sí, el misterio de iniquidad es ese. Del espíritu del anticristo. Es decir, todas estas personas que pelean y que luchan por el aborto, por la comunidad LGBT y por todas esas cosas en contra de la iglesia, son partes de este misterio de iniquidad. Y estos solamente vienen abriendo el camino, como Juan el Bautista le abrió el camino a Jesús. Mira, hay algo que tienes que entender, y es que Satanás es un tramposo, imitador, esa es la palabra, imitador. Él imita todo lo que Dios hace. Y así como Jesús al venir, primero vino Juan el Bautista preparándole el camino. Él tiene a su montón de Juanes el Bautistas, pero del mal, ¿sí? Toda esta gente, unos se levantan para que haya aborto, otros se levantan para que se acepten los matrimonios de personas del mismo sexo, otros para que se acepte el matrimonio entre adultos y niños, etcétera, etcétera. Todo esto es, si no te has no has entendido, entiéndelo hoy. Es el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Es decir, viene preparándole el camino al anticristo. La pregunta es, ¿no será que tú, al no creer, al no apoyar la palabra de Dios,
sino apoyar estas cosas sin entenderlo, estás apoyando al misterio de la iniquidad. Es decir, estás preparándole tú también el camino al anticristo. Perdona, pero si tú no estás con Cristo, estás con el otro. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. O estás con Cristo o estás con el anticristo. Una de dos. ¿Con quién estás tú? ¿A quién estás preparando el camino? Y oye, muchos de los que están apoyando este misterio de la iniquidad, muchos son religiosos. Muchos forman parte de una iglesia. Y oye, muchos son de iglesias evangélicas. Muchos son católicos, muchos son mormones, muchos son adventistas, muchos son de todo. Porque viven una religión, no viven el evangelio de Cristo, no viven el seguir a Cristo. Por eso cualquiera les mete el dedo en la boca. Porque no entienden. Por eso el apóstol Pablo hablando, o el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, nos advierte, nos ruega que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Si tu modo de pensar es conforme a Cristo, conforme a la palabra, no permitas que vengan mentirosos, apóstatas, a apartarte de la palabra de Dios. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo. Es decir, si miran que les llega una carta diciendo, el Señor dice así, y que no sé, pero usted sabe que esa palabra no tiene el poder del espíritu, no se deje manipular. Tengamos criterio propio, seamos pensantes. Alguien dijo, la religión es el opio de la sociedad, y es cierto, porque con la religión el enemigo te ha manipulado, o ha manipulado a muchas personas y no nos ha querido dejar pensar. Pero tú y yo, que hemos nacido de Cristo Jesús y que estamos en Cristo Jesús, no en la religión, sino que en Cristo Jesús, no podemos permitir que nos muevan fácilmente de nuestro modo de pensar. Aunque para la gente nuestro modo de pensar sea cursi, aunque para la gente, para muchos cristianos hoy por hoy, que creen que se la saben toda y que cuando tú les dices, mira, estás caminando en terreno equivocado. Ay, no seas religioso vos. ¿Y qué tiene vos que yo escuche mi canción? No seas religioso. Cuidado, yo te lo digo por experiencia. Mira, tu traguito, una no es ninguna. Y muchos han sido movidos fácilmente de su modo de pensar, porque en realidad no estaban en Cristo. ¿Y sabes en qué se conoce que no estás en Cristo? Porque ni siquiera oras, ni siquiera lees la palabra, no buscas aprender y tener conocimiento de la palabra. Te conformas con lo que el domingo te dice tu pastor. Y ni siquiera llevas tu Biblia para ver lo que el pastor te está diciendo es verdad o es mentira. Solo dices sí, amén, oh sí, aleluya, amén, y sales igual o peor de como llegaste. Ay, hermano Julio, no sea tan juzgón, no nos juzgue. No estoy juzgándote, estoy diciendo lo que veo, lo que he visto. Y los frutos, el fruto de muchos de ustedes me hace hablar. Y te voy a decir algo más. Yo en algún momento dado fui igual que muchos de ustedes. Hasta que el Señor tocó mi corazón y me hizo ver lo cuán equivocado estaba y cuán errado estaba. Y determiné seguir a mi Jesús. Así que prefiero que me digan religioso, porque yo sé que no soy un religioso, porque yo estoy en Cristo Jesús, no en una religión. Yo no soy
Por eso he dicho, yo no soy evangélico, yo soy un hijo de Dios, yo soy un discípulo de Cristo. ¿Cómo lo traduzco esto? Soy un cristiano, porque un cristiano no es un religioso, es un verdadero cristiano. El religioso es un evangélico, el religioso es un católico, el religioso es un mormón, el religioso es este y este. Toma un montón de nombres y defiende su religión. Yo no defiendo, yo defiendo mi fe en Cristo, mi fe en Cristo. Y mi fe está basada en lo que su palabra dice. ¿Tu fe está en la palabra o en lo que la religión dice? ¿Tu fe está basada en lo que Cristo dice y el Espíritu Santo dice? ¿O en lo que tu pastor dice? ¿Qué dice? Pregúntate. Porque oye, la apostasía ya comenzó. Aquí Pablo le dice, nadie os engañe en ninguna manera porque esto no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero eso se lo dijo hace 2000 años atrás. Pero hoy por hoy podemos ver que la apostasía ya comenzó, ya inició y muchos han retrocedido y ahora están a favor del misterio de la iniquidad que ya está en acción. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde se muestra el misterio de la iniquidad? Todo, cuando vemos aquello que está en contra de Dios y de todo lo que es culto para Dios. Mira, venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Hace poco vi unos videos y unas noticias de Chile que quemaban iglesias incluso. Oye, no me importa la iglesia que haya sido, católica, evangélica o lo que sea. El punto es que para ellos, esas iglesias que quemaban o que quemaron eran lugares u objetos de culto. Y ellos odian eso y por eso las quemaron. Porque están en contra de la mentira en la que ellos saben que están en una mentira. Pero buscan a la fuerza que alguien acepte su mentira. Y cuando hay alguien que no está de acuerdo, lo hacen a un lado del camino, de una o de otra forma. Iglesia, preparémonos, porque vienen tiempos de persecución, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Muchos piensan que no vamos a sufrir un poquito. En Asia, en Europa, en África, ha habido persecución para la iglesia. ¿Qué corona tenemos los americanos para que no haya persecución? Todos vamos a gustar lo que han gustado los demás. El punto es que muchos no están preparados y de primas a primera cederán y se volverán al enemigo y al pecador. El Señor nos motiva hoy que le busquemos, que nos afiancemos a la verdad. Y el apóstol Pablo lo dice así: por eso nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cuál es el principio? Desde antes de la fundación del mundo. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Es decir, hermanos, hermanas, estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra o por carta, dice el apóstol. Bueno, para nosotros ha sido a través de carta y también por manifestación del Espíritu Santo. Mantengamos nuestra doctrina, mantengamos nuestra fe, a menos que quieras apostatar, pues.
Pero el precio de apostatar es una eternidad sin Dios. Analízalo bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque hay salvación, porque hay bendición, hay consuelo, hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. En medio de todo, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias difíciles, hay paz y hay bendición en Cristo Jesús. Padre, ten misericordia de aquel que no te conoce. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, en la vida de estas personas. Padre, que tu Espíritu Santo siga, oh Dios, convenciendo de justicia, de juicio y de pecado a los hombres, para que estos se arrepientan y se conviertan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, papito, te lo rogamos. Ten misericordia, Padre. Trata con aquellos que están confundidos y que su pie, Padre, está tocando lugares, Señor, donde la iniquidad está en acción ahora, Padre. Que puedan ver tu luz y se vuelvan a ti arrepentidos, Padre. En el nombre de Jesús. Y que el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte, Señor, nuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Soy el pastor Julio Brizuela. Este es tu programa, la iglesia en línea, la cueva de Adulam. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.